Entonces, para resolver este problema, comenzamos por realizar el diagrama de cuerpo libre, donde se encuentra la partícula A. La partícula A está sometida a diferentes cargas. Dice que el diagrama de cuerpo libre es una representación esquemática donde se sustituyen los objetos que actúan y se representan como fuerzas que se aplican sobre el objeto de interés. Nuestra partícula A es el objeto de interés. Sobre esta partícula A hay una persona que va de A a E tirando con una cuerda. Hay un objeto W que es el que se está levantando mediante la polea. Hay otro tensor saliendo, una cuerda de A a D. Hay otro que está tirando de A a C. Y por último hay uno que está aplicando pero de B a A. Aquí ya tenemos la representación esquemática de la partícula A sometida a las fuerzas correspondientes. Sustituimos los objetos que actuaban sobre ella y los representamos ahora como vectores fuerza. Y entonces llamamos que tenemos el vector fuerza AE, el vector fuerza AD, el vector fuerza AC y el vector fuerza BA. Ya está listo nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo que debemos de buscar ahora son las coordenadas geométricas de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, del punto E, sus coordenadas geométricas son 6 en X, 1.5 en Y 0 en Z. Las coordenadas del punto A son 0 en X, 6 en Y, 0 en Z. Las coordenadas del punto D son menos 6 en X, 0 en Y 7 en Z. Las coordenadas del punto B son menos 6 en X, 0 en Y menos 3 en Z. Las coordenadas del punto C son menos 10.5 en X, 0 en Y menos 8 en Z. Ya tenemos las coordenadas de todos los puntos que nos interesan. Siguiente, vectores unitarios de las coordenadas geométricas. Ahora calculamos los vectores unitarios de las coordenadas geométricas. Diríamos que buscamos el unitario que va de A a E, el unitario que va de A a D, el unitario que va de B a y el unitario que va de A a C. ¿Cómo se obtienen? Coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Significa que el punto inicial es A y el punto final es E. Entonces vamos a hacer las coordenadas del punto E menos las coordenadas del punto A. El punto E tiene coordenadas 6, 1.5 y 0. 6, 1.5 y 0. Menos las coordenadas del punto A, que es 0, 6, 0. 0, 6, 0. Lo que es igual a 6 menos 0, 6. 1.5 menos 6, menos 4.5, 0 menos 0, 0.
A este es al que le vamos a sacar el unitario. Esta primera sección todavía no es el unitario AE. A estos hay que dividirlos sobre la norma de AE. De tal manera que tendríamos 6 en I dividido entre la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 4.5 al cuadrado más 0 al cuadrado en I. Vamos a poner un poco más grande esta I. Menos 4.5 en J dividido entre la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 4.5 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 en K, porque es 0 ese término. Se procede a hacer lo mismo para obtener el vector unitario AD, que sería coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto A dividido entre la norma de las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto A. Aquí habría que poner entre la norma. Las coordenadas del punto D son menos 6, 0, 7. Y las coordenadas del punto A son 0, 6, 0. Dividido entre la norma de P sub D menos P sub A igual menos 6 menos 0 menos 6 en I. 0 menos 6 es menos 6 en J. 7 menos 0 es 7 en K. Divididos entre la norma que es 6 al cuadrado, bueno, menos 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, para los tres términos. Luego nos falta el unitario AC, que va a ser igual al punto C menos el punto A sobre la norma de PC menos PA, que es igual. El punto C tiene coordenadas menos 10.5, 0, menos 8, menos las coordenadas de A, que son 0, 6 y 0, todo dividido entre la norma, que sería 10.5 al cuadrado menos 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Aquí ya hice la resta directa. Entonces el unitario AC va a ser igual a menos 10.5 en I dividido entre lo que ya dije aquí, menos 6 en J dividido entre lo que ya dije aquí, menos 8 en K dividido entre lo que ya dije aquí. Solo falta un vector unitario, bueno, dos vectores unitarios, pero el vector W es igual a menos W porque solamente tiene componente vertical. Y nos falta el último unitario, que va de B a A. Este es el principio del vector y la punta del vector queda en el punto A. Entonces tiene esta dirección. Es la barra del aguilón, que le llaman ellos.
esta es la que está ejerciendo fuerza sobre el punto A de dirección de B a A. Entonces serían A menos B, punto A menos punto B, dividido entre la norma de punto A menos punto B, es igual punto A, coordenadas 0, 6, 0, menos coordenadas de punto B, menos 6, 0, menos 3, dividido entre la norma. Unitario BA es igual a 0 menos 6 es 6 positivo en I. 6 menos 0 es 6 positivo en J. 0 menos menos 3 es más 3 en K. Divididos entre 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada, todos divididos entre lo mismo. Y lo que debemos obtener ahora son el unitario AE, el unitario AD, el unitario AC, el unitario BA. Una vez que tenemos los valores de los vectores unitarios, vamos a definir las variables conocidas y desconocidas y las correlacionamos con sus vectores unitarios correspondientes. FAE, el vector FAE es igual a la magnitud FAE por el unitario AE, lo que es igual a FAE por punto 8 en I menos FAE punto 6 en J. El vector FAD va a ser igual a la magnitud de FAD multiplicada por el unitario AD, que es igual a FAD por el unitario AD, que es menos punto 054 en I menos FAD por punto 054 en J más punto 63, bueno, más FAD por punto 63 en K. El vector FAC es igual a la magnitud FAC por el vector unitario AC, que es igual a FAC multiplicada por menos punto 072 en I menos punto 055 en K. FAC punto 055 en K. Luego nos falta FBA, que es igual a la magnitud FBA multiplicada por el unitario BA. Entonces tendríamos FBA punto 66 en I más FBA por punto 66 en J más FBA por punto 33 en K. Y nos falta otro vector que está en este sistema, que es el vector W, que es igual a menos W, pero la magnitud de W sí la conocemos, que es de 20 kilogramos. W es igual a 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y también conocemos la tensión FAE,
porque FAE es igual a W. ¿Por qué es igual a W? Porque FAE sostiene a W por una polea. Y una polea, la tensión en un lado de la cuerda será igual a la tensión en el otro lado de la cuerda. Entonces FAE es igual a W, 196.2 newtons. Y FAE también es igual a 196.2 newtons. Dice que una vez que se plantearon las variables y las ecuaciones, las variables y los vectores, hay que plantear el sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones tiene como premisa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y como un vector se deben de sumar las componentes en cada uno de los sentidos en orden, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, es decir, las componentes en Y, vamos a tener que ocupar todas las componentes en Y. FAE, bueno, 0.8 FAE menos 0.054 FAD. Aquí hay un error, era 0.54, igual acá. Igual con el 0.072, planteamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y ocupamos las componentes en Y. Son FAE por 0.8 menos 0.54 FAD menos 0.72 FAC 0.66 FBA, y todo esto debe ser igual a 0. Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, es decir, todas las componentes en J. Vamos a considerar las componentes en J. Y aquí hay un error, W está en J. Y entonces tenemos menos 0.6 menos 0.6 FAE menos 0.54 FAD menos 0.41 FAC más 0.66 FBA menos W, que W ya sabemos que es 196.2, igual a 0. Y solo queda la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, es decir, las componentes en K. Que acá tendríamos 0. Y las componentes en K sería 0.63 FAD menos 0.55 FAC más 0.33 FBA. Y eso debe ser igual a 0. Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Y tenemos un total de una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. El sistema tendría infinito de soluciones.
pero recordamos que FAE ya la conocemos, que es 196.2. Entonces acá podemos poner por 196.2 por 196.2. Ya tenemos el planteamiento del sistema de ecuaciones. Ahora hay que resolver el sistema de ecuaciones. Simplificamos nuestras ecuaciones. Realizamos las operaciones de las multiplicaciones. 0.8 por 196.2 menos 0.6 por 196.2, y en la última ecuación no. Entonces tenemos nuestras ecuaciones. Igualamos con los términos independientes. 156.96. Para simplificar tendríamos que restar 156.96 en ambos lados de la igualdad. 156.96 menos 156.96 es 0. 0 menos 156.96 que da menos 156.96. En la segunda ecuación tendríamos dos términos independientes, 117.72 y 196.2. Los sumamos. En este lado son ambos negativos. Para simplificarlos, los agregamos en positivo el término de 313.92. Y la tercera ecuación no tiene cambios porque no hay valores numéricos independientes. Ahora procedemos a resolver el sistema de ecuaciones. Podemos resolver el sistema de ecuaciones por sustitución y despeje, por matrices, lo que consideren adecuado. Vamos a resolverlo aquí por sustituciones y despeje. Tendríamos que era la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Y entonces despejamos en 3. Podemos despejar FAD, de lo cual FAD será igual a 0.55 FAC menos 0.33 FBA, todo dividido entre 0.63. Ahora sustituimos FAD en 1 y 2 y comenzamos con menos 0.54 FAD, pero ya tenemos el valor de FAD, que es 0.55 FAC menos 0.33 FBA, dividido entre 0.63 menos 0.72 FAC más 0.66 FBA igual a menos 156.96. Y nos falta en la ecuación 2, que va a ser igual menos 0.54 FAD, que ya dijimos que es 0.55 FAC menos 0.33 FBA, dividido entre 0.63 menos 0.41 FAC más 0.66 FBA igual a 313.92. Continuamos simplificando una vez hecha la sustitución. 0.54 por 0.55 entre 0.63 es menos 0.471 FAC, menos 0.54 por menos 0.33 sobre 0.63 es más 0.2828 FBA. El menos 0.72 y el más 0.66 FAB no tienen ningún cambio. Y ahora tenemos términos semejantes, tenemos FAC y FAC, ambos negativos. 0.471 y 0.72 nos da menos 1.191 FAC. Y también tenemos términos en FBA, 0.2828 más 0.66 nos da más 0.9428 FBA. No hay términos independientes, se mantiene. Ahora pasamos a la siguiente ecuación, donde sustituimos y es menos 0.54 por 0.55 FAC sobre 0.63. Bueno, estos valores son los mismos que habíamos obtenido para la ecuación anterior, entonces no cambian, 0.471 y más 0.2828 FBA.
pero aquí agregamos lo que continúa en la ecuación, menos 0.41 FAC más 0.66 FBA, término independiente 313.92. Simplificamos nuevamente, tenemos términos semejantes con FAC, ambos negativos, 0.47 más 0.41, 0.81, y tenemos 0.2828 más 0.66 en FBA, nos da más 0.9428 FBA, igual al término independiente no cambió, 313.92. Y ahora tenemos la ecuación 4 y la ecuación 5, que son un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Despejando FAC de la ecuación 4, tendríamos que FAC será igual a menos 156.97 menos 0.9428 FBA dividido todo entre menos 1.191. Ahora sustituimos FAC en 5 y tendríamos menos 0.881, el valor de FAC, que es menos 156.97 menos 0.9428 FBA dividido todo entre menos 1.191 más 0.9428 FBA igual a 313.92. Vamos realizando las operaciones. Tenemos que 0.881 por 156.97 entre 1.191 nos da 116.11. Menos por menos da más, y más entre menos nos queda menos. Después tenemos 0.881 por 0.9428 FBA entre 1.191 nos da 0.6974. Menos por menos da más, y más entre menos da menos. Y 0.9428 FBA y el término independiente no sufren cambios. Acá tenemos términos semejantes. Tenemos 0.2453 FBA y ya el término independiente de menos 116.11 también lo pasamos con el otro término independiente y tenemos que FBA es igual a 430.03. Esto dividido entre 0.2453, lo cual es igual a 1753 newtons, y este es el valor de FBA. Con el valor de FBA lo podemos sustituir en FAC. FAC será igual a menos 156.97 menos 0.9428 por el valor de FBA, que es 1753. Todo esto dividido entre menos 1.191, de lo cual FAC será igual a, tenemos un valor de 1519 newtons. Ahora solo falta sustituir en la ecuación que habíamos obtenido del despeje de FAD. FAD es igual a 0.55 FAC menos 0.33 FBA dividido entre 0.63. FAD será igual a 0.55 por FAC 1519
menos 0.33 por FBA, que es 1753, o dividido entre 0.63, de lo cual FAD es igual 407 newtons. Con lo cual se concluye el ejercicio, encontrando las tres incógnitas FAD, FAC y FBA.